preciosas y preciosos. Bienvenidos al programa Amb el cor obert, donde os invitamos a descubrir el mundo del crecimiento personal y la espiritualidad. Mi nombre es Isabel Moros García y hoy hablaremos con el doctor David Duarte sobre nutrición. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Y gracias por venir a Amb el cor obert. Gracias a ti, estoy feliz, ya extrañaba estar en cabina y en radio y todo, feliz, muchas gracias por invitarme. Estoy pletórica que estés aquí. Igualmente, gracias. Has estudiado medicina alopática y homeopatía en el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Medicina Unani en la Universidad de Jamia Hamdard en Nueva Delhi, India, y también Espagiria. Sí, es correcto. En 2018 te nombraron doctor honoris causa desde el claustro doctoral del Centro Universitario de Alternativas Médicas, junto con la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano, por tus aportaciones en el campo de la salud y la búsqueda constante de métodos y herramientas para la tranquilidad y el bienestar. ¡Wow! Además, también eres psicólogo y te has formado en constelaciones familiares, entre otras muchas cosas que podría decir de tu currículum. Sí. David, ¿siempre quisiste ser médico? No, fue chistoso cómo llegué ahí. A los 12 años, por ahí me gustan muchas cosas. La ciencia sí me apasiona, tengo mucha curiosidad, pero también las artes. Tuve un padre espectacular que no me contestaba las preguntas, me enseñó a buscar respuestas. Y entonces, de las cosas que me heredó que más le voy a agradecer es que siempre decía, pregunta, y cuando te digan la respuesta, pregunta más, y pregunta, y nunca dejes de preguntar hasta que te mueras. Y esa siempre ha sido mi filosofía. Yo no sabía qué estudiar cuando llegó la carrera, quería entre ser pintor, físico, matemático, inventor, me gustaba la robótica, me gustaban antropología, historias, o sea, nutrición, ¿no? Entonces era un desastre. Muy chico, a los 12 años, caí de suerte a una clase con un parapsicólogo de metafísica. Yo tenía 12 años y la que me enseñaba, tuve una experiencia extraña con unos amigos, una cosa rara que le conté a ella, y me dijo, te voy a invitar a mi clase de metafísica con mi maestro parapsicólogo. Y ahí era yo y 4 señoras de arriba de 40 años, yo tenía 12, yo era como su hijo adoptivo, y veíamos regresiones y vidas pasadas, y el primer libro de metafísica que leí fue el de Connie Méndez de Metafísica 4 en 1, que era un clásico, y entonces ese mundo me empezó a interesar como espiritualidad, ¿no? Ya había tenido algunas experiencias por ahí de sueños lúcidos, muy pequeño, como a los 6 años, decía yo, a ver, si yo soy yo y estoy aquí, cuando me duermo, dejo de estar. ¿Dónde estoy yo cuando duermo, no? Porque luego despierto y vuelvo a estar yo, pero ese lapso no estoy yo. Entonces, ¿dónde estoy yo cuando no estoy? Y entonces decía yo, ya sé qué voy a hacer, me voy a cachar cuando me duerma. Entonces me quedaba así esperando dormirme para darme cuenta cuando me dormía. Y pues obviamente me dormía y no me daba cuenta hasta que un buen día me di cuenta cuando me dormí y me di cuenta que estaba soñando y entonces empecé a tener sueños lúcidos y eso fue muy interesante, ¿no? Como experiencia, ¿no? Entonces ya nada, pues estudiaba metafísica. Más grande, a los 15 años tuve la suerte de estudiar, encontré un hombre que tenía 2 maestros muy especiales, un sufi y un taoísta, ¿no? Y este hombre era un brasileño, alumno de ellos 2. Y entonces yo creo que lo tomé como padre sustituto, se llama Marcelo Urbán y le debo mucho. Y entonces con él a los 15 años empecé a estudiar tai chi, taoísmo y sufismo, ¿no? Y de ahí, cuando vino este gran maestro taoísta, que es el maestro Liu Pailin, yo había preparado como 4 o 5 años para cuando él llegara, iba a iniciar a un grupo de alumnos que él escogiera en su tradición de su escuela, ¿no? Y me escogió para iniciarme. Yo era muy joven, tenía 18 años y fui nombrado alumno de este maestro, ¿no? Que es un rito precioso taoísta. Y
yo lo que quise ya al escoger una carrera, quería una carrera que mezclara un aspecto espiritual y un aspecto científico y que me diera para comer, ¿no? Y tuve en esa misma época, mi padre se enfermó de esclerosis múltiple. Mi madre había estado enferma mucho tiempo entre la tiroides, depresión, ¿no? Mi abuela con la presión alta. Entonces había estas enfermedades. La de mi padre fue dolorosa porque él siempre fue un hombre deportista, hacía triatlones, incluso pentatlones. En la universidad fue campeón de box, muy fuerte, ¿no? No solo porque yo lo veía fuerte de pequeño, pero era un hombre realmente fuerte y muy deportista. Y verlo que no podía caminar en silla de ruedas me rompía el corazón. Y entonces como que sentía, tuve una experiencia en la medicina que me enfermé del apéndice. Desperté un día en la madrugada y dije, ay, me duele el abdomen, creo que es apendicitis. Y me volví a dormir. Al otro día llegó el médico de la familia y me dijo, sí, es apendicitis, vamos a llevarte al hospital. En esa época mi padre vivía en Inglaterra y yo no lo había visto en muchos años y quería irlo a visitar. Y el viaje era con mi abuela, yo vivía con mi abuela, y faltaban unas cuantas semanas, ¿no? Unas 2 semanas, 3 semanas para el viaje. Y me enfermé del apéndice. Yo no quería perderme el viaje de ver a mi padre que no lo había visto en tanto tiempo. Y le dije al médico, mira, yo aprendí algo de medicina china, déjame aquí en el hospital y yo hago mis cosas para curarme el apéndice. Si se agudiza, me metes al quirófano, pero si no se agudiza, me dejas en paz. Pero en esa época yo tenía 16 años. Era menor de edad y yo no tenía la facultad de decidir ese tipo de cosas. Y entonces así le hicimos, pasaron 2 días y mi apéndice estaba perfectamente bien, ya no me dolía porque hice lo que había aprendido de medicina china. Llegó mi madre, yo no había visto a mi madre en mucho tiempo, se asustó y ella dio el permiso de que me operaran. Y nadie me dijo porque yo no quería. Entró un médico que para mí fue una cosa muy violenta y me dijo, así yo solo en la habitación, y me dijo, mira, la operación, la cirugía no va a salir cara, va a costar tanto, tu abuela se ve que puede pagarlo. Diciéndome eso, yo en el hospital, asustado, yo casi le aviento el vaso que tenía, ¿no? Y yo, eres un idiota, ¿cómo te atreves a decirme eso? O sea, ¿cómo se te ocurre que eso es lo que yo quiero escuchar o necesito escuchar? Estás loco. Me molesté mucho y lo último que supe, entró una enfermera, me puso, entre comillas, un medicamento en el suero que tenía intravenoso, era anestesia, y me quitaron el apéndice. Entonces, toda esta conjunción de eventos, mi padre enfermo, esa vivencia con el apéndice, yo decía, esto no me vuelve a pasar y yo aprendo a curarme, porque aprendo a curarme y de paso, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi padre, a mi abuela y a la gente cercana? Entonces, eso para mí ha sido algo rector. Yo nunca jamás me siento médico cuando estoy con alguien, me siento primero paciente, humano, y siempre estoy en el lugar del otro antes, porque eso fue lo que me movió. Entonces yo siempre quise que esa experiencia fuera la de, o sea, ir con un médico tiene que ser una experiencia de paz, de tranquilidad, no terrorismo, ¿no? Y la institución médica tiene que luchar por prevenir y por la salud real. Y desgraciadamente lo aprendí con el tiempo, no era... Digo, ese fue mi primer contacto, ¿no? Nos decían que las cosas no se curan. Y luego entendí que la búsqueda médica moderna dejó de ser buscar la salud, buscar que las enfermedades se curen. Te voy a poner un ejemplo. La diabetes aprendimos a curarla desde que Hipócrates la descubrió 200 años antes de Cristo. Hay registros en la medicina unánime de esto. ¿Cómo es posible que hoy haya tantos diabéticos si ya llevamos 2000 años sabiéndola curar? Eso no es aceptable. Entonces, contestando tu pregunta si siempre quise ser médico, no. Para mí la medicina es un privilegio porque es
la oportunidad de ejercer la compasión y la empatía. Y entonces me siento muy afortunado de poder tener una profesión que mezcla mi curiosidad y amor por la naturaleza y poder ejercer la empatía y la compasión. Pero no se me hubiera ocurrido en aquella época. Mi búsqueda era más no querer depender de alguien que tuviera la salud en sus manos y yo no tenerla en mis manos. Eso no, eso que viví con el apéndice no, o con mi padre no se me hacía una forma de vida. Caray, impresionante. ¿Qué opinas, David, de la expresión somos lo que comemos? Pues somos lo que comemos, también somos lo que respiramos, también somos la información que consumimos, también somos la compañía en la que estamos. Entonces, eso quiere decir, si nos vamos al pensamiento sistémico, somos un sistema abierto y somos mucho más que las partes que nos componen, pero las partes que somos no terminan en la piel, ¿no? Entonces, decir soy lo que como se puede interpretar de 1,000,000 de formas. Por supuesto que una parte de nuestro cuerpo es lo que comemos, pero también lo que come lo que comemos. No solo lo que yo como, sino lo que yo como que comió, y eso que comió, y eso es la cadena nutricional. Entonces sí, somos una parte de esa cadena nutricional, por supuesto, y mis excretas deberían de estar formando parte del ciclo, ¿no? Sustentablemente. Pero hemos roto la visión sistémica y esa obediencia a la naturaleza. La humanidad de esta época ya no tiene, estamos regresando a los ciclos, pero no tenemos círculos, tenemos líneas, cadenas abiertas de consumo, es decir, tenemos esta actitud muy masculina, muy masculina en el peor sentido, ¿no? Muy conquistador, ¿no? Entonces esto es mío, lo como y si no me gusta lo tiro, ese tipo de consumismo. En lugar de la visión femenina como más tradicional, más femenina de observar que lo que viene de aquí pasa por mi cuerpo, regresa a la tierra y luego va a regresar a mí. Y hay una responsabilidad de dónde lo tomo y a dónde lo más lo conservadora, echo. ¿no? Claro. Más conservadora. Entonces, me gusta que en esta época veo que estamos volviéndonos a interesar por cerrar estos ciclos, estas cadenas de consumo, y somos una parte de toda la cadena, no la otra filosofía. Entonces la idea soy lo que como, sí, pero se puede interpretar de un montonal de formas. Es una absoluta verdad, pero es muy abierta y se puede interpretar de muchas formas. Uh-huh. Uh-huh. Dices que el cuerpo es el verdadero médico. Es una afirmación que te he oído decir. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto? Sí, hay un concepto. A mí me gusta mucho aprender idiomas porque si quieres conocer la psique de un pueblo, conoces su lenguaje, su idioma, ¿no? Entonces yo en medicina unani, en India, tuve la suerte de estudiar Urdu, porque la carrera era en Urdu, Hindi, porque vivía en India, y que se parecen, Urdu y Hindi son semejantes, pero nos enseñan árabe antiguo como si enseñaran etimologías grecolatinas, ¿sabes? Entonces, como la medicina unani es la medicina greco-árabe, o sea, es la medicina hipocrática. De hecho, la medicina unani floreció y la mejor época de la medicina unani fue en España, en los 400 años de convivencia musulmana, cristiana y judía, en toda la ocupación andaluza del sur. Y ahí los grandes médicos unani, muchos de ellos son españoles, son andaluces, ¿no? Como Maimónides, etcétera, ¿no? O sea, floreció la medicina unani en esa época. Entonces, es esta integración de la filosofía griega y la filosofía árabe que luego se enriqueció mucho. Avicena, por ejemplo, que fue uno de los grandes médicos unani, integró medicina china, integró medicina ayurvédica, pues, como que nos nutrimos de muchos sistemas, ¿no?
No es la medicina musulmana, a veces se confunde, o profética. El profeta Mahoma desarrolló su propia rama de medicina y la medicina unani es greco-árabe. Y filosóficamente es distinta. Pero bueno, en árabe hay un concepto, por eso lo estaba mencionando, que se llama tabiat. No lo estoy pronunciando bien, pero tabiat. Ese concepto es bellísimo porque es muy difícil de traducir, entonces podemos traducir el sentido, que sería la memoria, es como la naturaleza viva consciente, pero también es una memoria, pero también es una conciencia, es la fuerza rectora de la naturaleza, es como un vector evolutivo, pero que tiene memoria. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando esto lo pregunto en las clases, ¿no? El televisor de tu casa, ¿qué edad tiene? ¿No? Entonces, la gente, porque también pregunto, oye, ¿tu cuerpo qué edad tiene? Entonces todos contestan, yo tengo 47 años que acabo de cumplir, ¿no? Y digo, sí, si cuentas de cuando naciste, sí, pero tu cuerpo y su memoria es mucho más viejo. Entonces, para explicarlo, les digo, a ver, el televisor en tu casa, ¿qué edad tiene? 2 años, 1 año, 6 meses. Sí, el televisor físico que compraste, sí, pero la información del televisor tiene desde el primer televisor, y ese primer televisor de bulbos, de blanco y negro, se fue heredando a través de una conciencia de un humano y lo fue mejorando hasta ahora. Entonces, nuestro televisor de todos tendrá 80 años, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos llevado de evolución del televisor. Igual el cuerpo. No es el cuerpo de cuando nació mi cuerpo, sino es el cuerpo humano, cuánta información acumulada tiene. Entonces son millones de años, igual que toda la vida en el planeta. Entonces nuestro cuerpo tiene millones de años de conocimiento, de evolución. Esa memoria en Unani, por teoría de sistemas, si ya lo decimos en moderno, tiene su propia conciencia, independiente del usuario que soy yo. Entonces la naturaleza tiene su propio inconsciente colectivo, diríamos pensando en Jung, ¿no? Ese es el tabiat. Ese concepto, ese sería el tabiat filosóficamente. En Unani, ese es el jefe. En Unani, yo sirvo al tabiat. ¿Okay? Yo o interpreto al tabiat o sirvo al tabiat y le trato de facilitar las cosas al tabiat. Pero el médico es el tabiat, no el individuo llamado médico. Uh-huh. Entonces, el individuo llamado médico es un sirviente o un facilitador del único médico que es el tabiat. Como un canalizador. Sí, o un mesero, un sirviente, uh-huh. Sí, le acercamos lo que le hace falta, le quitamos lo que le sobra, interpretamos a veces lo que quiere decir, pero la idea es que obedecemos al tabiat, no nos peleamos con el tabiat. Entonces, desde ahí hay otra cosa que comentas, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿todas las enfermedades se pueden curar? Sí, hay 2 dichos o 3 en Unani, y eso fue de lo que me llevó a escoger. Cuando estaba escogiendo qué medicina iba a estudiar, me podía ir al monasterio del Liupailin, que estaba en Brasil, o me podía ir a estudiar Unani en India. Como yo estaba estudiando en la tradición sufi y también en la tradición taoísta, preferí India por estos dichos que te voy a decir. El primero es Unani clásico que decía, las enfermedades son los sirvientes de Dios que le manda a sus mejores amigos para ayudarles en el camino. Se me hizo una cosa espectacular. Y luego otro decía, Dios no ha inventado enfermedad sin cura excepto la vejez, ¿no? Entonces a mí me parecía fantástico. Uno, y voy a aclarar, ¿no? Entonces, para aclarar este punto quiero irme al materialismo dialéctico. Entonces,
tenemos tesis, antítesis y síntesis, ¿no? ¿Por qué lo estoy diciendo? Hice un paréntesis. Entonces, la tesis, históricamente, es la religión, ¿no? Y tiene sus reglas y su paradigma y todo. Llegó un punto en donde ese paradigma nos dejó de servir. Cuando preguntábamos cosas y nos decían, pues porque así está escrito y porque es voluntad de Dios. No, pero yo quiero saber cómo funciona un relámpago. No, no funciona. Dios te avienta eso porque le caíste mal. Pues igual y no. Entonces, las preguntas que no se podían satisfacer de esa forma, creó la ciencia, o creó la necesidad de la búsqueda de conocimiento objetivo, que fuera verificable, que fuera repetible, que fuera medible, cuantificable, ¿no? Y se creó esta metodología para obtener información fidedigna, confiable, que no fuera opinión. Y entonces nació de la tesis de la religión, la antítesis que es la ciencia, y eso también nos sirvió, igual que la religión o las religiones nos han servido. Pero lo que ocurrió cuando el péndulo histórico se movió hacia el lado de la ciencia, en el paradigma, es que para lograr eso, la realidad la tuvimos que achicar. Parece que la agrandamos, en un sentido sí, en otro no. Porque si yo no lo puedo poner bajo el microscopio, o pesarlo o medirlo, para el paradigma positivista, mecanicista, atomista y reduccionista no existe. Si yo no puedo poner el alma o el espíritu bajo un microscopio, no lo puedo estudiar. Uh-huh. Y eso tiene ventajas y desventajas. Hoy siento que en áreas de la salud estamos en esta crisis en donde la ciencia nos pudo resolver cosas maravillosas como vacunas y nos pudo dar antibióticos y la tecnología nos permite tener rayos X y ver a través de la gente y cirugías y cosas que son absolutamente maravillosas y estaríamos locos no usarlas para nuestro beneficio, pero no estamos satisfechos porque la experiencia humana trasciende el paradigma de la medicina. Queda nuestra experiencia como seres humanos en esta aventura, como le queramos llamar, es mucho más grande que lo que abarca el estudio de la medicina bajo su propio paradigma. Entonces no estamos satisfechos y eso lo podemos ver en la cantidad de medicinas alternativas que han surgido. Yo tengo 47 años, en 47 años yo he visto surgir docenas y docenas y docenas de medicinas naturales alternativas. ¿Por qué? Pues porque la búsqueda sigue. Seguimos buscando cuando no hemos encontrado la respuesta, seguimos buscando. Y la medicina moderna sí que nos ha ofrecido respuestas muy importantes, pero otras no. Y es porque la definición del ser humano, al ser antítesis de la religión, se excluyó. Y entonces, como te dije, para mí que yo venía de un corte de búsqueda interior espiritual, del taoísmo, del sufismo, y además gran amante de la ciencia y me considero totalmente científico, simplemente que como científico, cuando no sé explicar algo, esa es la aventura y ahí sigue. Y cuando cuando entendemos, se acabó el juego, se acabó la aventura, se acabó el aprendizaje. Entonces, si yo quiero estudiar lo que yo vivía en los sueños conscientes, la ciencia no me provee de un paradigma para ni siquiera admitir que ese fenómeno existe y eso es grave, porque lo que le da vida a la ciencia es cuando algo niega lo que tú creías saber. Pero cuando ya se institucionaliza, lo que niega lo que tú crees o ya dijiste que sabías, entonces ya es una amenaza. Uh-huh. Y la ciencia, ese no es el espíritu de la ciencia. Cuando algo viene y reta el preconcepto que tienes, más allá de ser una amenaza, eso es lo que nos da vida. Y entonces surge la síntesis, que es lo que estamos viviendo en esta humanidad, y claro que el síntesis involucra revolución en el sentido de literal, ¿no? Dar una vuelta de una revolución, un cambio, una evolución, ¿no? Entonces veníamos de la tesis religiosa a la antítesis científica, a la síntesis
de integración moderna, que es lo que estamos buscando, cómo integramos yoga con la química del cerebro y meditación y le conecto electrodos al cerebro y veo lo que le pasa al monje. Esa es la síntesis, en donde estamos ampliando el paradigma médico, estamos integrando un paradigma espiritual para llegar a una nueva síntesis y también con la integración humana, en donde todos tenemos lugar, cupo, etcétera. Entonces, pues, eso se me hace fascinante de la medicina. Entonces, lo quise aclarar porque cuando me preguntas, oye, es que si todas las enfermedades se curan, y yo te contesté 2 dichos que dicen, Dios no ha creado enfermedad sin cura excepto la vejez, y las enfermedades son mensajeros o ayudantes de Dios que solo le manda a sus mejores amigos para ayudarles en el camino. Al meter este concepto de Dios o de deidad o de superioridad, eso en ciencia ortodoxa está mal visto. Es sucio. Uno no puede meter la divinidad. Pero yo me suscribo más a Einstein cuando discutía con, creo que fue Bohr, y decía, mi Dios no juega los dados con el universo. Entonces, yo no me suscribo a la visión mecanicista del universo, que es azar, ¿no? Yo me suscribo a una teoría sistémica, otra cosa, ¿no? Más como en la medicina unani. Entonces, sí que hay una espiritualidad en la experiencia humana, y por eso cité esos 2 ejemplos, pero por decirlo, no estoy declarando que tiro la ciencia por la ventana. No, estamos buscando una integración. ¿No? Ajá. Y ahí te quería comentar, estudiaste con el gran médico taoísta chino, Liu Palin, el cual te inspiró para crear la Academia Unani. ¿Nos hablas de las características de este método? O sea, estudié con Liu Palin, y luego en India estuve con otro Hakim, un gran sabio, que es el Hakim Abdul Hamid, que fue fundador de la escuela donde estudié. Él era mi maestro de Unani, y otro que era mi maestro, pero también mi amigo, porque más joven, el Hakim, muy mayor, yo lo conocí de 90 años, por ahí, también a Liu Palin. Y mi amigo maestro, el Hakim Khurshid Ansari, otro sabio de la medicina unani, pero más cercano en edad, entonces nos hicimos grandes amigos. Entonces también a él le aprendí mucho. Entonces lo que yo aprendí en India fueron los principios de la medicina unani. Todos conocemos principios de la medicina unani porque los usamos coloquialmente, por lo menos, bueno, en la sociedad moderna occidental. Cuando decimos el día está melancólico, medicina unani. Cuando decimos, es que mi abuela decía, es que tú eres canela pura, David, ¿no? Eres muy colérico, es medicina unani. Cuando decimos que alguien es sanguíneo, eso es medicina unani. Entonces eso es la teoría de los 4 humores que viene de la medicina grecoárabe, ¿no? Obviamente esa es una idea griega. De repente hay como un desdén a esas ideas, porque las vemos a la luz de lo moderno, decimos, estos idiotas, ¿cómo pensaban estas cosas, no? Y hay ese desdén. A mí siempre me ha molestado eso, porque yo confío más en 5,000, 10,000 años de experiencia que en un estudio, por científico que sea, porque la experiencia tiene su propio poder. Y en medicina necesitamos eso, porque en medicina las cosas no funcionan como relojería y no tienen ese tipo de precisión. El fenómeno biológico es extremadamente multicausal y complejo. Ahora, de eso que aprendí de los principios de Unani, que ahora te voy explicando algunos, cuando llegué a México y no me revalidaron lo que había hecho en India, volví a hacer la carrera de medicina. Entonces la estudié en India y luego la volví a estudiar en México. Y tenía que ganarme la vida, entonces, y no podía practicar medicina, entonces daba consulta de nutrición Unani, pero yo no podía recetar. Me daba coraje porque yo en India, que tenía acceso con mis maestros a poder recetar fármacos Unani, que son naturales, de origen vegetal y naturales,
y teníamos pacientes de un montonal de cosas, veíamos incluso gente con lepra, o sea, en el hospital de la universidad, ¿no? Y yo veo casos de hepatitis, unas cosas difíciles de atender y mejoraban muchísimo, muchos se curaban con estos medicamentos, remedios y así. Pero yo cuando llegué a México no tenía nada de eso, no podía recetar nada y solo tenía la nutrición. Era mi única herramienta y además tenía mucha hambre, pero no hambre de comer comida, hambre de ganarme la vida porque pues necesitaba comer y pagar mi renta y la escuela y todo. Y entonces lo que ocurrió fue algo maravilloso porque, a ver si te puedo explicar esto. Si viene un paciente de diabetes, ¿okay? Y yo soy un médico normal y a mí me enseñan que la dieta de la diabetes es X, Y, Z, pero que le tengo que mandar metformina y glibenclamida porque son hipoglicemiantes y le voy a mandar eso y le voy a decir que se cheque su glucosa en ayunas y tiene que estar en tal rango, ¿no? Como ya estoy condicionado a eso, y eso es lo que aprendí y eso es lo que me enseñaron, yo como puedo mandar el fármaco, no necesito confirmar que la nutrición esté bien hecha, porque ya tengo el fármaco. Y el paradigma me dice que la diabetes no se cura. Ya está. Entonces yo sé, entre comillas, pero sé, porque es lo que me dijeron, que la diabetes no se cura. Además sé que tengo que dar este fármaco y sé cuál es el rango en orina, o el rango en la sangre, o el rango biológico. Perfecto. Nunca voy a demostrar o negar que la nutrición que me enseñaron está bien o mal, porque nunca me voy a enterar. A mí me pasó al revés. Llegaban las personas con diabetes, ¿no? Y yo decía, perfecto, síguete tomando tu fármaco, anótalo, pero te voy a dar esta nutrición. Y empezaba meticulosamente a cambiar la nutrición y veía que los niveles de azúcar bajaban y bajaban y bajaban y bajaban. Y de repente ya estaban en niveles tan bajos que ya no necesitaban el fármaco. Pues les quitamos el fármaco y al rato ya no tenían diabetes. Y eso pasó con uno y con otro y con otro y con otro. Y de repente yo dije, bueno, pues entonces la diabetes ya está, pues si se puede curar, pues tienes que cambiarle la nutrición y ya está. Sin medicamento ni nada, pero luego con la presión arterial también, pero luego con el colesterol y los triglicéridos, y luego con la tiroides, y luego con la fibromialgia, y luego con la pura nutrición. Las alergias en niños, a mí me enseñaron que las alergias no se curaban. A mí me enseñaron, las alergias te dan, se acabó, no hay nada que hacer. Perfecto, eso lo aprendí. Llega el bebé, llega el niño, le hacemos los estudios cutáneos, 40 alergias, a todo. Ácaros del polvo, al perro, a la mirada sucia de la tía, a todo, ¿no? Y entonces les quito una serie de alimentos y en menos de 6 meses ya no hay alergias. Y en un año le volvemos a hacer el estudio, el mismo estudio, ya no hay alergias. Te empiezas a cuestionar. Ahora, el problema de esto, grave, es que empezó a servir, a funcionar la pura nutrición. Yo no me lo imaginaba, yo no esperaba eso. Con la pura nutrición, porque yo no podía dar nada más, nada, era nutrición, eran cambios nutricionales, era revisar la nutrición real, pero sin la trampa. Y puede ser homeopatía, y puede ser acupuntura, y puede ser herbolaria, y puede ser la que se... No solo estoy hablando de alopatía, es la filosofía moderna, no de la medicina moderna, porque se aplica también en las medicinas naturales, es, te tengo yo que dar algo porque tu cuerpo se descompuso. Y muy probablemente lo vas a tener que tomar el resto de la vida, porque no se cura, porque se hereda. Tu cuerpo se descompuso ya. No. Ahora, lo que yo empecé a vivir era, a ver, entonces la diabetes sí se cura, y la presión también. Oye, pero entonces el agua deshidrata, y está enfermando a la gente la cantidad de agua que tomamos, porque cuando les quito el agua y les doy electrolitos, se curan de esto, esto y esto. Y caso tras caso, tras caso, tras caso. Y entonces el acúmulo de evidencia era totalmente contradictorio a lo que nos enseñan. Cosas como comer muchas veces al día y que no pasen 2 horas. Tienes que comer 6 veces al día. Mentira. No hay manera. Frutas y verduras. No alimentan. Tomar 3-4 litros de agua. El agua sin sed, malísimo. Te vas a deshidratar y vas a perder electrolitos. Pero es congruente a la información de los libros. Pero es incongruente a la práctica. ¿Sí? Uh-huh.
Y se empezaba a acumular información, demostración, pero contradictoria. Entonces yo con mis pacientes a veces ya me tardaba, porque ahí ya estaba graduándome, conforme fui desarrollando esto ya de la universidad. Trabajé muchos años, 12 años con los cubanos que traían a México el veneno de alacrán para el cáncer. Y yo hacía la parte nutricional para los pacientes de cáncer. También ya saliendo de la universidad ya los podía tratar con homeopatía y métodos alternativos. Ya en esa época me echaba consultas de hasta 7 horas con mis pacientes. No tenía tantos pacientes, ¿cierto? Normal promedio me echaba como 2 o 3 horas. Y luego mi teléfono sonaba 24 horas al día, 7 días a la semana, porque estaba yo asustado, porque, a ver, si te dicen que la presión arterial es incurable, no se te ocurra darle sal a una persona, y estoy viendo que la evidencia dice lo contrario, les decía yo ya así tembloroso, a ver, te voy a dar suero, pero te vas a checar la presión cada hora, y me marcas, ¿no? Claro. Y así con paciente tras paciente, tras paciente, tras paciente, con sus niveles de azúcar, y con un montón de parámetros, ¿no? Pero estaba yo ahí, porque explorando. Yo tampoco podía creer que esto no tenía congruencia con lo que me decían, ok. Pero sí con los principios de Unani. Entonces, evidencia, y en las consultas eran tan largas porque tenía que darles clase a mis pacientes, porque yo le ponía, vas a comer suero, ¿ok? ¿Y qué es el suero? Pues vas a preparar agua con sal. Oye, pero tengo la presión alta. Oye, pero es que me quitaron la sal. Oye, pero es que yo retengo líquidos. Oye, pero es que, sí, a ver, te voy a explicar, sacaba mi rotafolio, mi pizarrón blanco, y les daba clase, porque yo quería que entendieran, porque los quería empoderados, no quería que me creyeran y ya. Y además era yo un niño y tenía cara de niño y no me creían. Entonces yo decía, no, esto de que yo tenga autoridad por mi linda cara no va a pasar. Me los tengo que ganar. Y entonces les explicaba, a ver, ¿qué es la diabetes? Es una intoxicación de carbohidratos. Baja los carbohidratos y ¿qué va a hacer tu cuerpo? Tienen que sustituir metabólicamente por la grasa, ya está. Entonces, ¿por qué tenemos diabetes? Pues porque comemos un montón de carbohidratos. Estamos hechos para poder digerir 50 gramos de carbohidratos al día y comemos 250 gramos como pepinos, no vamos a tener diabetes. Y eso lo vio Hipócrates hace 2000 años. No es nuevo. Él nombró diabetes, las dos tipos, no 1 y 2, sino diabetes mellitus y diabetes insípida. Tomar agua en las cantidades que yo veía que se tomaba en México, 3, 4 litros de agua sin sed, te va a generar una especie de diabetes insípida, que se llama, artificial. Porque estás metiendo en el equilibrio hidroelectrolítico demasiada agua y muy pocos electrolitos, pues ¿cómo le hace? Tu cuerpo no quiere. Y te dice, ya no me des agua. Ah, pero te digo, acepta el reto. Ah, bueno, voy a aceptar el reto. ¿Qué va a pasar? Voy a bajar de peso. Y entonces lastimamos el tabiat, porque vamos en contra de él. Pero yo no quería que la gente me creyera esto, yo quería que lo entendieran para que pudieran ellos darse cuenta del proceso y acompañarlos. Lo que ocurrió es que cada vez eran más información contradictoria y más y más y más. Entonces ya un día dije, ¿saben qué? Los voy a juntar y les voy a dar clase. Así surgió la academia. Y entonces yo juntaba a mis pacientes y les decía, a ver, antes de que los vea a cada uno individualmente, esto es lo básico que tienen que saber todos. Y mi tirada es que ya no vengan a consulta conmigo cuando se curen, porque ya no me van a necesitar, porque van a aprender cómo hacerle para que su tabiat sea su médico y no yo. Y eso fue lo que pasó. Y yo dije, ya entendí. Lo que necesita ocurrir aquí es que se junte un montón de gente curándose y esa va a ser la demostración. Y llevo 24 años haciendo eso. Madre mía. Impresionante el recorrido. Vamos a ver. Hay algo que te he escuchado decir numerosas veces. Pocas causas, muchos efectos. Uh-huh. Sí, entonces, yo regresé a México y yo cuando me fui en el 95, 94, 95. Regresé en el 2001. Me acuerdo perfecto, yo cuando me fui no había esto, no importa qué botellita, pero no había agua embotellada. Cuando regresé yo veía a todo el mundo yendo a yoga con su botellita, yendo al gimnasio, caminando por la calle con sus 2 litros, todas felices porque
estoy haciendo algo por mi salud, ¿no? Es muy fácil de vender que el agua cura, es limpia. México, en mi generación vivimos en una época que no podíamos salir se cancelaba la escuela en invierno por la inversión térmica. El nivel de contaminación que había era tal que decían, no puedes salir, es demasiado tóxico el ambiente. Eso te da terror, vives sabiendo que hay contaminación, vives como aterrorizado de eso, de lo químico del alimento, ¿no? Es muy fácil que llegue alguien y te diga, lo orgánico es saludable. Sí, porque lo que está en una bolsa es químico, esa es la lógica más básica, ¿no? Lo que está en esta bolsa es plástico y tiene conservadores y es una porquería. Lo que está aquí no, es natural, eso me va a hacer bien y esto me va a lastimar. Es como muy lógico, es como cuando te dicen, la carne es un cadáver y la fruta es algo fresco. Es la misma lógica, hay una lógica de eso. El animal sufrió, la planta no. Tiene una lógica, ¿no? No quiero lastimar animales. Quiero estar en el planeta sin lastimarlo, ya basta de lastimar el planeta. Todo eso viene de un buen lugar. Oye, mira, el agua es limpia, tómatela y vas a sacar lo que tu cuerpo no necesita y te vas a limpiar. ¿Qué más sano que el agua? El agua es vida, somos 60% agua. Súper fácil de vender el concepto. ¿No es correcto? Súper fácil de vender. Y entonces la gente dijo, pues a tomar agua. Y entonces yo los veía tomando 2-3 litros de agua. Y decía, a ver. En la medicina china, en la medicina Unani, tenemos un cuadro, los que saben acupuntura, medicina china, se llama cuadro de riñón. Ahora, en el chino eso se puede traducir, es cuadro de riñón, en realidad, cuando hablan de riñón, como cuando hablan de hígado, no es del órgano anatómico, es de la función fisiológica. Entonces, riñón quiere decir equilibrio hidroelectrolítico. Hígado quiere decir metabolismo, no es literal el órgano, ¿no? Son funciones. Entonces, lo que dice medicina china es que cuando la está pasando mal el riñón, se cae el pelo, las uñas se hacen quebradizas, los oídos sufren, hay zumbido de oídos, duelen las rodillas. Y yo veía todo eso en mis pacientes que tomaban mucha agua. Entonces yo decía, ya empecé a ver aquí una relación, ¿ok? Entonces yo decía, a ver, ¿cuánta agua tomas? Pues 3-4 litros, ¿ok? ¿Qué síntomas tienes? Montonal de síntomas, ¿no? Entonces yo decía, ok, en medicina sí existe el concepto de cuando hay un exceso de agua y una falta de electrolitos. Sí existe ese concepto, ¿no? Entonces, yo lo que dije fue, voy a restablecer el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Cómo? Suero. Ahora, yo ni inventé el suero ni nada, el suero existe. A ver, la naturaleza inventó el suero porque la naturaleza inventó el cuerpo y el cuerpo está hecho de suero. El suero no es algo que haya inventado un humano. Los humanos, hubo varios médicos en la historia de la medicina, en ciertas epidemias, como de cólera, lo que mata a la persona es la diarrea, porque es una diarrea osmótica, ¿ok? Entonces, para no hacerte el cuento largo, lo que inventamos para poder evitar que esos pacientes se murieran era una copia del líquido del cuerpo. Cuando les dimos eso, la gente se dejaba de morir de diarrea en epidemia de cólera. El suero es una copia del líquido que tiene la sangre o el líquido extracelular. Uh-huh. Es una copia de algo que el cuerpo produce naturalmente. Es agua, sal, bicarbonato y glucosa, porque el líquido extracelular está hecho de eso. Ahora, es muy fácil de entender por qué. La vida surgió en el mar. Cuando los seres vivos se empezaron a hacer, o sea, primero procariontes, eucariontes, unicelulares, pluricelulares, cuando ya se hizo un organismo, tuvo que mantener un ambiente interno y eso era sal, o sea, era agua con sal, era agua de mar. Cuando ese organismo se salió del mar, se llevó el mar consigo. Y lo que aprendió a hacer fue fabricar su propio mar. Y lo seguimos haciendo. Es decir, que adentro de nuestro cuerpo seguimos siendo mar. Por eso la composición de los líquidos afuera de la célula son una versión de mar. Y mar lleva sal. No sodio, sal. Porque está mal visto nada, o sea, no es correcto solo hablar de los cationes que son sodio y potasio, que eso es lo que normalmente hacemos, sodio y potasio, la bomba, sodio y potasio. No, en el cuerpo no solo son cationes y aniones, pero no me voy a clavar ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo quiero
hidratar a una persona, le tengo que dar agua y sal, que es el electrolito más importante. Esto ya está estandarizado, la Organización Mundial de la Salud tiene recetas, te las enseñan en medicina. Cuando haces medicina en los pueblos, tienes que enseñarle a la gente a hacer su propio suero. En México, en lugares de muy escasos recursos, de mucha pobreza, es muy importante que la gente y los centros de salud o tengan, en México se llama vida suero oral, en el resto del mundo tienen diferentes nombres, pero es el suero que se da por la Organización Mundial de la Salud, que lo pones un sobre en 1 litro de agua. Eso es sal, bicarbonato, glucosa y a veces es limón o algún sabor. ¿Okay? Si no lo tienen que aprender a hacer, igual que tienen que aprender a hervir agua para quitarle los patógenos. Okay. Entonces yo no me iba a poner a inventar locuras. El suero oficial era el que le daba a mis pacientes en lugar de agua. ¿Qué ocurrió? Tenían un montón de cambios, se hinchaban, les daba diarrea y tenían cambios de salida de agua de su cuerpo, ¿ok? Pero yo esperaba que tuvieran algunos cambios como lo de la caída de cabello, lo de las uñas y los oídos. Ahora, yo nunca esperé la lista de cambios y lo fui documentando. Entonces, esto era clavado. Llegaban personas que tomaban 2-3 litros de agua, comían poca sal y tenían una lista de síntomas: caída de cabello, zumbido de oídos, ansiedad, angustia, falta de memoria, crisis hipoglicémicas que se les llama ataques de pánico, tenían problemas de la tiroides, tenían problemas hormonales, problemas de menstruales, quistes de ovario, no poderse embarazar, ¿okay? Etcétera, etcétera, etcétera. Nada más por quitar el agua sola y compensar los electrolitos, es decir, dar suero, la gente se empezaba a curar de todo esto. Y eventualmente me di cuenta que todos estos síntomas, cuando los vemos en grupo, es la fibromialgia. Toda esta constelación o sistema de síntomas es la fibromialgia. Ahora, la fibromialgia se declaró enfermedad en 1992 por la Organización Mundial de la Salud. Entonces me puse a investigar el consumo de agua sola y la historia de la fibromialgia. La fibromialgia es una de las últimas enfermedades diagnosticada, declarada de la humanidad. Y coincidieron el consumo de agua simple con el bajo consumo de sal, con la aparición y diagnóstico de la fibromialgia. Claro que la fibromialgia no se le conoce la causa, no se puede diagnosticar clínicamente, no tiene parámetro y se cree que es estrés y emocional, lo cual es absolutamente falso. Es este estado crónico de intoxicación de agua por exceso de agua y falta de electrolitos. Ahora, esto, dije, a ver, nada más este exceso de agua y falta de electrolitos en el cuerpo genera más de 100 síntomas. Madre mía. Entonces, y esto además se junta con otras cosas y crea otros síntomas. Entonces, lo que hacemos en medicina normalmente es, tienes hipotiroidismo. Ok, entonces te voy a dar Eutirox. Pero tienes ataques de pánico, ok, entonces tienes que ir al psicólogo y tienes que meditar y tienes que hacer algo para relajarte. Ok, perfecto. Oye, no, pero además tienes problemas de ovario. No, entonces tienes que tomar hormonas. Pero además está cayendo el cabello. No, bueno, entonces vamos a hacer un tratamiento y te mando un shampoo y algo de pH neutro o alguna crema o alguna otra cosa, ¿no? Y suplementos. No, pero aparte de eso tienes un montonal de celulitis. No, eso es totalmente diferente. Eso es porque eres mujer y le caes mal a Diosito y ya te dio celulitis. No sabemos qué hacer y te voy a meter una plancha y te voy a dar piquetes. Porque todo lo vemos por separado, porque tratamos el síntoma, no la causa. Creemos que sabemos la causa, pero cuando investigas lo que entendemos por causa moderna siempre son los mismos. Oiga, doctor, ¿por qué me enfermé? Porque estás viejito o viejita, porque lo heredaste en tus genes, estamos programados para enfermarnos, porque hay un montón de contaminación en el alimento, ¿sí? Porque no haces suficiente ejercicio. Ahora, esas no son causas, porque para que algo sea causa, tienes que quitarla y se quita el efecto.
¿ok? Y no puedes cambiar los genes. Si tú crees que esa es la causa, pues básicamente estás condenando a la persona para que no se pueda curar nunca. ¿Ok? Entonces la diabetes, tu mamá tenía diabetes, tu papá tenía diabetes, tú también tienes diabetes. Y eso es genético. ¿Y no se te ocurre que comes igual que tus padres, te enfermas igual? Y que si comes diferente ya no te enfermas igual. No, es herencia. ¿Por qué va a ser herencia? Es imposible que las enfermedades se hereden porque no habría vida en el planeta y eso contradice lo que dijo Darwin de sobrevivencia del más apto. Una de las teorías biológicas más importantes que existe es la de Darwin y es uno de los fundamentos de la biología y de la genética. Y es, al parecer, la naturaleza, cuando algo le sirve, se lo queda y además tiene escalas de movimiento de miles de años, de millones de años. No cambia su configuración genética de una generación a la otra. Y lo último que hace es decir, esto enfermó a este individuo, ahora que enferme a todos. ¿Por qué? Es exactamente lo opuesto de lo que hace la idea de sobrevivencia del más apto. Quiere decir lo contrario a heredar enfermedades, es quitar lo que te hace débil y heredar lo que te hace fuerte. Eso es la evolución. Ahora estamos diciendo que eso no, que es lo contrario, que la naturaleza es un psicópata que dice, le dio diabetes a tus padres, ahora que te chingues tú también. Eso es completamente falso. Sí, entonces, tal como lo explicas, se ve. Y te lo puedo explicar, y además nunca se ha demostrado, pero esa es otra historia. Entonces, pocas causas, muchos efectos, quiere decir que yo por cambiar una cosita aquí, cambian 200 cosas abajo. Pero como no hemos integrado que todas estas 200 cosas están relacionadas con esta primera, no vemos la causa real. Pero cuando quitas esta causa real, se corrige todo lo demás. Lo único que tienes que hacer es corregir la causa y hay dos. En el cuerpo hay dos que además reflejan exactamente cómo funciona el cerebro. Esas dos causas, que son equilibrio hidroelectrolítico y el equilibrio ácido-base. Esas dos cosas, cualquier fisiólogo, cualquier urgenciólogo, cualquier persona que sabe fisiología dice, sí, no hay nada que pase en el cuerpo que no dependa del equilibrio hidroelectrolítico, que además gobierna ósmosis, y además del equilibrio ácido-base, que esas dos cosas gobiernan absolutamente todo. Pero luego hubo un individuo genial que estudié. Entonces son las dos causas que generan toda la cascada de enfermedades crónicas degenerativas, estas dos situaciones. Vale, David, estaría aquí todo el día contigo. ¿Ya se nos fue el tiempo? Sí, pero la radio es como es. Sí. Entonces, a mí me gustaría que los oyentes que conectan con todo lo que estás compartiendo te puedan localizar. Claro. ¿Vale? ¿Cómo te encuentran? En Instagram, David Duarte, _Academia Unani. Lo voy a repetir. Instagram es David Duarte, _Academia Unani. Así como suena, Unani con I latina. Facebook, David Duarte MX. Repito, Facebook, David Duarte MX. Y YouTube, @Academia Unani. YouTube es @Academia Unani o en internet puedes buscar www.academiaunani.com www.academiaunani.com. Perfecto. Bueno, estamos en la recta final. Ya ha pasado volando esto. Es que tienes mucho que decir. Tendrías que hacer tu programa de radio semanal. Bueno, ya sé que estás en YouTube. Tengo los jueves en vivo en YouTube. Eso es. Jueves en vivo. Sí. Yo os recomiendo de verdad que le sigáis porque personalmente estoy siguiendo la dieta y bueno, me ha cambiado la vida, estoy rejuvenecida y profundamente agradecida haberte descubierto y seguir tus consejos que son sabios. No hay más. Dime para así cerrar un momento que te recuerdes con el corazón abierto, que es como se llama el programa, amb el cor obert. Qué bonito, sí. Pero que recuerde... Un momento que tú te recuerdes con el corazón abierto. Pero que yo viví un estado así como muy de apertura, muy apertura. De conexión directa con la vida. Sé que debes haber tenido muchos, elige uno. Cuando estaba en Canadá en un kayak, estaba kayakeando y estaba una ballena jorobada por un lado y un pod de orcas, ¿no?
y el macho orca se enfiló al kayak donde yo estaba y empezó a nadar en línea recta, pero en línea recta al kayak donde estaba yo. La ley lo que dice es que cuando ya está muy cerca la orca, levantas el remo y lo dejas. Yo en ningún momento sentí ni la más mínima noción de miedo. Yo sentía la mirada de ese ser. No lo puedo describir. Pasaron años en ese instante. No sé, no tengo palabras para describir el agradecimiento de estar en ese momento en presencia de esa conciencia. Era como una extensión de las montañas y del mar y bueno, aparte había otra ballena por allá y fue una cosa espectacular. Y vi orcas muchas otras ocasiones, pero esa fue muy importante para mí. Gracias por compartir la belleza de ese instante yo la he notado. Sí. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Sí, se fue rápido. Ya extrañaba estar en el radio, la verdad es que me encanta. Estoy, encantada con tu visita aquí, escuchar todos tus conocimientos. Como decirte que te agradezco enormemente que nos ilumines y bueno, quizás vuelvas por aquí otro día. Sí, seguro. Muchísimas gracias por el espacio. Para mí también ha sido un honor estar aquí, un placer y pues compartir esto con quien se preste a escuchar es un honor. Muchas gracias. Gràcies. Doncs si voleu escoltar aquest programa i veure'l, podeu trobar l'entrevista al meu canal a YouTube, que porta el meu nom, Isabel Moros García. També podeu entrar a l'Instagram, Isabel Moros Terapeuta, o a la meva web, isabelmoros.com. Us desitjo a totes i tots un cor ben obert. El secreto es somos cazadores recolectores. Sí, esto me lo contabas tú. Esa es la fisiología. Y si tú le copias a lo que hacemos, tratamos de emular lo más a ese cazador recolector, es la salud. Pero el tema de la sal, justamente con los bebés, dicen, no, es que los riñones aún no están preparados. Pero para ¿cómo? Pero tu la bebé, dieta sin sal. tu bebé tiene sal en su cuerpo y agua. Sí. Y es un nutriente esencial. Claro. Tú le quitas la sal a alguien y se muere en menos de una semana. Entonces es imposible que la sal le haga daño a alguien. Es físicamente imposible. No se puede. Es como si ahora decimos que respirar hace daño. Es lo mismo. El nutriente más importante de la vida es el oxígeno y en segundo lugar es la sal. Pero así los bebés también, cuando ya tiempo de comer y a beber, Todos. pueden beber suero. Pues lo están bebiendo en tu leche. Sí, pero Es suero. la leche si yo la pruebo es muy... Sí, pero te sabe dulce porque tiene la lactosa, pero si la analizas, pues claro que tiene sal. O sea, ya le estás dando sal, nada más que viene a través de su cuerpo. No, sí, se les debe de dar sal, pero lo que pasa es que la cantidad de proteína que necesitamos es muy baja. ¿Con eso es suficiente? Sí. Vale, pues ya está. Necesitas el 0.5% de tu peso a la semana. ¿Cuántos? 0.5 Vale, a la semana vale. de carne. Ya Muy se poco. Con la dieta vegetariana es que
Entiendes bien los aminoácidos, ¿no? ¿Qué son y todo? Bueno, O sea, los aminoácidos son los tabiques con los que se construyen las proteínas. Lo que pasa es que como que coloquialmente sentimos que la dieta vegetariana es más fácil de absorber o de digerir porque la sentimos ligera, ¿no? Ahora, lo que pasa es que si tú comparas el organismo de un animal mamífero y una planta, pues no estamos hechos de los mismos aminoácidos, ¿okay? Porque la planta no tiene hígado, no tiene sangre, no tiene sistema nervioso, sí. etc. Ahora me he acordado cuando lo estudié en la academia. Exacto, entonces eso técnicamente son los aminoácidos esenciales.